Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Che 9, Más allá de la niebla. Publicado también en Fanfiction, AO3 y Space Battles. ¡Oh!, exclamó Apolo, llevándose la mano a la frente como una doncella desmayada. Miró de reojo por debajo del brazo a la mujer, que parecía impasible. ¿Qué quieres? Afrodita chasqueó la lengua, su ira resonando por encima del bullicio nocturno de los pisos inferiores. Estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa del bistró, con sus alas rojas y doradas plegadas a su espalda, y mechones del mismo tono ondeando al viento mientras tomaba un sorbo de café. Apolo observó a su amiga hasta que un leve movimiento apareció en sus delicadas cejas. Entonces, con toda la seguridad de un artista, sonrió con picardía. Apolo, advirtió Afrodita. ¡Oh!, exclamó por segunda vez. ¡Qué impaciente era! Alas rojas y cabello dorado resplandeciente. Calaveras la adornan, feroz en poder. Gracia y poder entrelazados. Guardiana de reinos divinos. Su arte fue recibido con asombro mudo por su público. Durante muchas lunas, su poesía había dejado boquiabiertas a las pequeñas cabezas de sus oyentes. Y no fue diferente para sus compañeros dioses. De eso estaba seguro mientras esperaba pacientemente a que su amigo se recuperara, con sus rubios mecedores ondeando en la brisa de medianoche. Eso fue horrible, gruñó Afrodita. Alguien tiene que poner fin a tus atrocidades. Debes ceder esas facultades a otro candidato. Vaya, vaya. No seas celosa, querida Afrodita. ¿Qué palabras tan hirientes? ¿Qué te ha metido en semejante lío? ¿Alguien te ha pisado la cola? Apolo silbó. Pobre hombre. Oh mujer. Pobre de quien sea. ¿Qué les hará la malvada Afrodita por su ofensa? La diosa lo ignoró mientras se llevaba un trozo de pastel a los labios. ¿Entonces? ¿Así que lo qué? ¿Quién es el valiente que te ha ofendido? Apolo se encogió de hombros. Además, tienes un aspecto estupendo. Sin duda, muy superior a cualquier otra forma que hayas adoptado. Era un mocoso. ¿Perdón?, preguntó, inclinando la cabeza. Hace bastante viento aquí arriba. Afrodita le lanzó una mirada fulminante. Un mocoso me arrojó unas espadas mágicas diminutas y explosivas. Apolo arqueó las cejas bastante por encima de las gafas de sol que llevaba puestas, a pesar de que ya era bien entrada la noche. La diosa dejó escapar un bufido de fastidio. Tiene ojos color ámbar. Físicamente, tiene unos 6 años. Aunque seguramente sea una farsa. Te ganó un niño, enfatizó, observando el destello de fastidio en el rostro de Afrodita. Un pequeñín de preescolar, añadió con aire servicial, mientras dibujaba a un pequeño humano con sus dedos índices como si trazara un corazón. Como sea, dijo, poniendo los ojos en blanco. Solo mantente atento al chico. Avísame cuando tengas alguna pista. Claro que sí, sonrió Apolo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Un joven mago. Un genio de la magia en ciernes. Ahora bien, ¿por qué me suena tan familiar? Afrodita se burló, aunque tu suposición parezca absurda, puede que tengas razón por una vez. Vaya, vaya. Siempre he tenido muy buena vista. ¿Quién sabe? Quizás dé en el clavo esta vez. Como siempre, ¿eh? Apolo mostró los dientes. Ahora, ¿qué hay de este chico? Cuéntame más. ¿Cómo podría ayudar sin algo con lo que trabajar, eh? Afrodita bebió un sorbo de su bebida. Un espejo de maquillaje se materializó en el aire entre ellas, mostrando imágenes del campamento mestizo. Estaba cuidando de uno de mis hijos. Un jovencito que luchaba por llegar al campamento. ¿En serio? Apolo observó como una niña rubia de preescolar, con una armadura de cuero enorme y correas colgando, vitoreaba frenéticamente desde la barrera mientras semidioses y cazadores luchaban en el arroyo. ¿Esta pequeña es tuya? Sí, Lassie, la niña a la que estaba guiando. Afrodita observó la escena y siseó. ¿Qué lleva puesto esta niña?
El tintineo del metal contra la porcelana resonó en la terraza cuando la diosa apoyó el tenedor en el plato. Rápidamente se secó la boca con una servilleta antes de chasquear los dedos. Apolo arqueó una ceja, mirando a través del cristal enmarcado mientras la niña rubia soltaba un grito de confusión. Su armadura se encogió para ajustarse a su cuerpo, las bolas colgantes de cuerdas de cuero cayeron a sus pies como frutos maduros de los árboles. Apolo rió entre dientes cuando Lassie chilló y se palmeó la piel, la sorpresa en sus ojos transformándose en asombro ante su nuevo atuendo. Da igual, resopló Afrodita al ver la torpe figura de su hija, apartando el espejo con un gesto. Llegó sin previo aviso cuando se perdió todo contacto con ella. El lugar de su desaparición tenía otro rastro que se apoderó del lugar. Y su presencia reapareció en las afueras del campamento. El niño de preescolar que te ganó, tarareó Apolo. En efecto, no. Me pilló desprevenida, eso es todo, gruñó Afrodita casi mientras Apolo asentía con aire de comprensión. Claro, dijo con tono pausado. Déjame adivinar, desde luego no te superó con su velocidad vertiginosa y te dejó atrás sin aliento. La diosa del amor se sonrojó levemente antes de inclinarse hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Estabas viendo Apolo? Claro que no, querido Dite. No soy ningún titán de la clarividencia, pero soy el dios de la profecía y del tiro con arco. Supongo que volví a dar en el blanco, ¿eh? Afrodita continuó mirándolo fijamente. Tranquilo, tranquilo, Apolo levantó las palmas de las manos, intentando calmar a su amigo enfadado, mientras la mueca de enfado persistía en sus mejillas. No todos los días veía a Afrodita perder los estribos por algo que no tenía nada que ver con el amor. No nos distraigamos. Por favor, continúa donde te interrumpí con tu respuesta correcta. Sí, tenías razón, le lanzó otra advertencia, respiró hondo y dio un gran sorbo a su bebida antes de continuar. Era increíblemente rápido. Entre el campamento y donde desapareció Lassie, había demasiada distancia para cubrir en tan poco tiempo. Mi hijo es incapaz de semejante hazaña. Ni siquiera los semidioses maduros lo son. Su velocidad es comparable a la de un Pegaso. Pero eso no viene al caso. Afrodita dejó su copa. El bullicio de la noche resonaba en las calles lejanas mientras Apolo esperaba pacientemente a que ella continuara. No podía sentir su presencia. Ah, sí. Apolo ladeó la cabeza. Es indescifrable. Sin humanidad. Sin divinidad. Sin historia. No había nada. ¿No podías distinguir qué era? No, Afrodita frunció el ceño. Estaba envuelto en más niebla que la propia Hécate. No estoy segura de si los efectos fueron activos o pasivos. ¿Activo? Eso da un poco de miedo. Pero, pasivo, ¿eh? Eso, Apolo sonrió ante la preocupación que casi se palpaba en el ambiente. Eso sí que sería un pensamiento aterrador. En efecto. Sería como si. La diosa fijó sus ojos bicromáticos en su copa vacía, mientras la brisa vespertina se sumía en una extraña quietud. Ah, como si, Apolo golpeó la mesa con un golpecito, mientras una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro, como si el mundo mismo estuviera tratando de ocultar su existencia, ¿no es así? Sally despertó con el vaivén de las cortinas y el murmullo de las mareas. Era medianoche. Su hija estaba acurrucada en su pecho, y una mancha negra apareció en su camisa, producto de la baba de la niña. Saliendo de entre las sábanas y acomodando a un Percy que murmuraba, salió sigilosamente del dormitorio. El pasillo estaba bañado por la luz de la luna y el suelo de madera rugosa estaba cubierto por una fina capa de arena. Despertarse a estas horas se había convertido en una rutina. La impulsaba la nostalgia por el hombre del que se había enamorado, tan brevemente y con tanta intensidad. En los últimos años, se había convertido en una necesidad, nacida de la necesidad de asearse después de que su marido se durmiera. Ahora, estaba en otro lugar. El aroma del océano la envolvía. El viento se llevaba la suciedad que se le había adherido. Y se sentía limpia. Noches como estas eran los únicos momentos en que despertaba por un motivo diferente. No para quitarse las manchas. No para rememorar tiempos mejores. Era demasiado tarde para eso. Estaba demasiado agotada para eso.
En cambio, contemplaba el horizonte acuático. A veces, la luna pintaba las olas con pinceladas blancas y parecía como si 1000 fragmentos celestiales hubieran caído en el océano ondulante. A veces, había nubes, y si no fuera por los destellos de las casas en las costas lejanas, habría sido imposible distinguir dónde terminaba el mar y comenzaba el cielo. Sally entró en la sala de estar y se detuvo. En el porche, sin paredes ni cristales que la separaran, se veía la silueta de un niño. El suave aroma a sal y pino se filtraba en la cabaña desde el patio abierto. Dudó solo un instante antes de sentarse a su lado. No es muy sano estar despierto a estas horas, dijo Emilia después de un rato. Es una costumbre mía. Sally se encogió de hombros. Un mal hábito, entonces. Uno que debes abandonar. ¿Tú también no estás despierto? No somos iguales. Mi tiempo aquí no está determinado ni condicionado por el sueño. Tu salud, en cambio, es consecuencia del descanso. Ella lo miró fijamente. ¿Así que no eres humano? ¿No vas a intentar al menos ocultármelo? Emilia se encogió de hombros. ¿De verdad, es cierto que podrás ocultar la presencia de Percy? No tienes que endulzarlo. Puedo aceptar la verdad. Ella lo observó atentamente. Aunque tenga un precio, lo pagaré. Ofreceré todo lo que tengo. Lo que sea. Su bravuconería fue recibida con una burla. No tengo ningún interés en estafar a madres jóvenes e indefensas, la miró con desdén. Te iría mejor intentando eso con los dioses. Lo dices como si no fueras un dios. ¿Acaso no lo eres? ¿Acaso los dioses se pasan el tiempo con los mortales?, preguntó, señalando con el dedo las ondulantes olas bajo la luna. Fíjate en el que engendró a tu hija. ¿Se molestó en quedarse más de unos meses? Yo sería un dios muy peculiar si prefiriera que unos mocosos me arrastraran de un lado a otro. ¿Estás sugiriendo que solo eres un niño? ¿Qué piensas?, preguntó el chico con expresión inexpresiva. Sally sonrió. Bueno. Le dirigió una mirada severa, desafiándola a que continuara. Sí, sin duda lo eres. Sally señaló su pecho con un gesto, trazando una línea invisible, y negó con la cabeza con impotencia. Eres incluso más baja que Percy y Rachel. Al menos ellos me llegan a los hombros cuando están sentados. Entonces la mujer soltó una carcajada, incapaz de reprimir la diversión que le producía la mirada decepcionada del niño. Era una escena tan extraña, la mezcla entre su comportamiento maduro y su apariencia infantil, que no pudo evitar soltar una risita ante su peculiar presencia. Sabes, susurró Sally, secándose las lágrimas, te estaré eternamente agradecida si cumples esa promesa. Eso es innecesario. Eso, le dijo ella, mirándolo con los labios curvados hacia arriba, es algo que me corresponde decidir a mí. El chico le lanzó una mirada de enfado. Bueno, si insistes, entonces reclamaré mi indemnización ahora mismo. ¿Y eso es? Sally sintió que su corazón latía con más fuerza. Se dio cuenta de que, a pesar de su aparente valentía, un miedo profundo aún la atenazaba ante lo poderoso y lo desconocido. Considera confirmar algunas de mis dudas. Sin duda, puedes responderlas. De acuerdo, dijo Sally conteniendo la respiración, estoy lista cuando sea. El chico alzó la mano, guiando con el dedo la mirada hacia el pálido disco que colgaba sobre el mar sin sol. Dime, ¿qué ves? ¿La luna? Enfocar. Una carroza, susurró. Ante ella, suspendida en la lejanía de la noche, ya no se veía la figura celestial que había conocido durante toda su vida. En su lugar, se divisaba la vaga silueta de una carroza tirada por renos. Casi imperceptiblemente, una figura irrumpió en la carroza, sacudiendo las riendas mientras los corceles de cuernos se desviaban hacia la tierra. Sally giró la cabeza bruscamente hacia el muchacho, buscando una explicación. A diferencia de los mortales con visión clara e incluso de los dioses, la niebla no me afecta. La verdad del mundo está oculta. E incluso con visiones como la tuya, algunas nieblas requieren un esfuerzo considerable para ser desveladas. Emilia se encogió de hombros como si fuera algo trivial. Pero como puedes ver, en este mundo no hay soles ni lunas.
Sally sintió la boca seca, mientras sus ojos iban del niño al carruaje plateado que surcaba el cielo. Ahora, la carroza se dirigía a toda velocidad hacia la costa, con destino a un lugar que, según sus cálculos, se encontraba tras el sinuoso golfo. ¿Recuerdas dónde habían construido su castillo las chicas? Preguntó Emilia, obligándola a volver a prestarle atención mientras se impulsaba desde la cubierta, hundiendo el pie en la arena. Aturdida, Sally lo siguió, clavando los talones en los granos sueltos, demasiado distraída para notar el calor sofocante que aún persistía tras un día de calor sofocante. Intentando ignorar a toda costa a los renos que corrían hacia Long Island, buscó en el horizonte el montón de arena que Percy y Rachel habían dejado caer y que habían transformado en una fortaleza durante la tarde. Las chicas habían enterrado una bonita concha marina bajo la gran construcción para asegurarse de que su premio estuviera a salvo. Sin embargo, por más que miraba, Sally no encontraba el castillo de arena. Vagamente, lo atribuyó al zumbido en su cabeza tras la revelación casual de Emilia sobre el mundo. Un chapoteo constante interrumpió el ritmo de las olas. Su mirada, antes nublada, volvió a posarse en el muchacho. A pesar de la ausencia de la luna, su silueta permanecía como un contorno perfecto en las olas crecientes en las que había entrado. Se detuvo con el agua hasta las rodillas, que subía y bajaba. ¿Sabes qué influye en el ciclo de las mareas? ¿La luna? Respondió Sally sin pensarlo. Poseidón le había hablado de ella hacía casi una década, frente a los océanos que se extendían hasta el infinito. Según él, era lo único que los mares mismos no controlaban. En efecto, los ciclos de las mareas están influenciados por los efectos gravitacionales de la Luna y el Sol, al menos en lo que respecta a este aspecto. Así que, dime, Emilia sumergió el brazo bajo las olas. Cuando su mano reapareció, con los riachuelos desprendiéndose, sostuvo entre sus dedos la misma concha nacarada que había quedado enterrada bajo el castillo de arena. En la lejana curva del estrecho de Long Island, el carro plateado se desvaneció tras los contornos de los árboles, aterrizando en algún lugar del bosque. Sally escudriñó el cielo estrellado, pero el astro plagado de cráteres no aparecía por ninguna parte. ¿Por qué hay mareas altas en ausencia de lunas y soles? Su mirada se desvió del océano lejano hacia el chico que tenía delante. A pesar del vacío que dejaba, su resplandor parecía teñir el mundo, del mismo modo que su peso parecía atraer las olas del mar. Llegó julio, y los días se volvieron largos y lánguidos. Percy no era de las que dormían siestas, ni Rachel tampoco. Sin embargo, la marimacho a menudo se encontraba bostezando en el aire acondicionado de la casa de los Daré. Vasos y platos vacíos yacían sobre la mesa de centro, relucientes tras haber saboreado hasta la última miga y gota de los postres fríos y dulces de la tarde. Cuando se cansaban, se dormían acurrucadas en mantas de cachemir, y los enormes sofás se llenaban de dos bultos misteriosos y fuera de lugar. A veces, Percy se despertaba sobresaltada por sus ronquidos convertidos en resoplidos. Con la mirada perdida, intentaba recordar qué eran las mantas con las que ni ella ni Rachel se habían cubierto. Nunca le daba vueltas al asunto antes de acurrucarse para volver a dormirse. En sus silenciosos ronquidos, el calor sofocante de las calles bulliciosas les parecería un mundo aparte. Cada día comenzaba y terminaba igual que el anterior. Percy siempre se encontraba en el ático de los Daré antes del almuerzo. Dibujaban, hacían la tarea y luego jugaban a juegos de mesa, arrastrando consigo a una irritada Emmie. Después llegaba la hora del té de la tarde y una siesta corta. Al despertar, jugaban a la pelota en la orilla del río, con el agua y el cielo teñidos de un naranja y rosa pastel. En otras ocasiones, pasaban la mañana y el mediodía explorando a fondo la ciudad. Bajo esa brisa sofocante, con las piernas colgando de los bancos de madera y chupando paletas heladas, tachaban con gruesos y coloridos marcadores la lista de objetivos de su manifiesto de verano. Así, sin más, había pasado más de un mes desde que se había hecho amiga de los Dares. A pesar de estar siempre pegada a los hermanos, Percy se alegraba de que su identidad como chica siguiera siendo un secreto bien guardado para Rachel. Al parecer, después de todo, podía ser bastante astuta. Sin embargo, algún que otro desliz de Emmie cuando su hermana no estaba le había caído como un jarro de agua fría, recordándole que tal vez no tenía madera de espía como creía. Pero para Percy, eso no era más que un pequeño contratiempo. Lo que la sorprendió, y la aterrorizó, fue cuando Rachel decidió confrontarla sobre otro secreto. Entonces, la pelirroja se acercó a ella,
echando un vistazo a su alrededor como si buscara a alguien que estuviera escuchando a escondidas, a pesar de que, como de costumbre, no había adultos en el ático. La única otra persona presente era Emmie. Aunque, en ese momento, él estaba en la cocina. Percy se removió inquieta en la alfombra, con expresión escéptica. Había aprendido lo suficiente sobre el comportamiento de su amiga como para saber que tramaba algo. Ser astuta no era el fuerte de Rachel. Era obvia. Y siempre que lo era, casi siempre terminaban recibiendo una reprimenda de Emmie. Y si era algo grave, muy grave, incluso podían perder el privilegio de comer bocadillos. Mira, ¿por dónde empiezo? Susurró Rachel, antes de volver a recorrer con la mirada la sala de estar. Ya sabes, a veces vemos cosas, bueno, cosas que parecen un poco raras, como cosas de historias de terror o mitos, ¿sabes? Sí. Percy dejó el lápiz con vacilación, dejando el dibujo sin terminar. La última vez que le dijo lo mismo a otra persona, se lo tomaron a broma, como si fueran fantasías infantiles. Bueno, sé que ha pasado tiempo y puede que ya no te acuerdes, o tal vez tengo mala vista, o tal vez lo vi mal. O tal vez sea solo mi imaginación, dijo mientras se revolvía el pelo rizado con frustración, pero ¿te acuerdas del día en que nos hicimos amigos? ¿La primera vez que viniste? El día que explotó el pudín, asintió Percy. Recordaba bien aquel día. Habían ocurrido tantas cosas, risas y emoción, confusión y miedo. Rachel soltó una risita nerviosa. Sí. En fin. Sobre lo de ver cosas raras, yo, estaba afuera durante el recreo ese día. Y bueno, oí por casualidad lo que le dijiste a la maestra. Sí. Bueno, dijiste algo así como. Rachel se removió inquieta. Percy ladeó la cabeza. ¿Cómo? Algo así como ver a un hombre enorme con un solo ojo en las puertas, soltó Rachel. Después de eso, ninguno de ellos habló. Solo las suaves melodías que salían de altavoces ocultos flotaban en el aire. Dos tonos de verde se miraron fijamente hasta que Percy finalmente parpadeó, y el escozor de mirar fijamente durante tanto tiempo se hizo patente en sus ojos resecos. La chica, con aires de chico, parpadeó nerviosamente mientras forzaba una risa incómoda. Su mirada vagaba por todas partes menos hacia la intensa mirada de su amiga. Ajaja. Jaja. Probablemente me oíste mal, no recuerdo haber dicho nada parecido, jaja, explicó, con una mano en la nuca mientras con la otra cogía el lápiz y empezaba a garabatear al azar. Sí, y probablemente estabas lejos, ¿verdad? El patio de recreo es bastante grande. Así que, es fácil oír otra cosa. Ah, y como estabas lejos, quizás viste a alguien más. Quizás no fui yo quien dijo eso, ¿sabes? Quizás solo era otro niño con el pelo negro. Ese chico también tenía los ojos verdes y los mismos zapatos que tú. Bueno, ya sabes, tal vez fue una coincidencia. ¿Coincidencia? Percy asintió, pero sentía el cuello rígido. Era una palabra complicada la que acababa de usar, y esperaba que, de alguna manera, obrara un milagro y confundiera a su amiga como la había confundido a ella. Dejó de garabatear, su dibujo de un pez se había convertido en un desastre en su intento desesperado por mantener la compostura. Además, esos son solo sueños infantiles, ¿no? Yo no soy infantil. La mirada de Rachel le quemaba la mejilla mientras volvía a deslizar el lápiz sobre el papel distraídamente. Y no soy raro, jaja. No sueño con monstruos y, Percy tragó saliva, decidiendo decir la última palabra. Seguramente, tranquilizaría a Rachel, tal como lo había hecho con ella. Esas palabras habían apagado sus esperanzas una y otra vez. Y no les miento a los adultos sobre eso, ¿sabes? No molesto a la gente ni causo problemas para llamar la atención de los demás. Yo también lo vi. Su lápiz se detuvo. Percy miró a su amiga. Yo también vi a un hombre enorme con un solo ojo, declaró Rachel, manteniendo la mirada fija en la de Percy y sin mostrar ningún escepticismo. Oh. Y eso no es lo único que he visto. Oh. Percy sintió que su corazón daba un vuelco.
He visto gente con la parte inferior del cuerpo de cabras, hombres que eran mitad caballos, mujeres que eran mitad pájaros, señaló Rachel a través de las paredes de cristal hacia el paisaje urbano de la orilla opuesta, y una foca con aspecto de perro. Justo ahí. Siempre anda por el East River. Percy no imitó el gesto de Rachel. En cambio, observó a la chica pelirroja, tan llena de convicción. Así que había alguien más como yo. El aire frío del aire acondicionado le rozaba la piel. Algo brotó de su pecho, una sensación incesante y constante. Permitió que esa cálida y reconfortante burbuja se expandiera y llenara cada rincón de su cuerpo, para que volviera a sentirse completa. Oh, la palabra volvió a escapar de los labios de Percy, sin llegar a formar una respiración completa. Y cuando Rachel volvió a mirarlo, vio la sonrisa de sus propios labios reflejada en el brillo verde esmeralda. Personalmente, me parece un poco pronto para que ustedes dos inicien una relación sentimental, dijo una voz que rompió el silencio. Percy apartó la mirada de Rachel mientras se giraba. Emmy estaba junto a la entrada de piedra pulida que daba al salón común, con una bandeja en las manos y una leve sonrisa en los labios. Rachel saltó como un gato asustado. Sin embargo, su intento se vio interrumpido bruscamente por el borde duro de la mesa de centro, que la golpeó con la pelvis. Cayendo al suelo con un golpe seco, la pelirroja siseó y se retorció como un pez moribundo. Ahora bien, no tengo nada en contra de que ustedes dos se conviertan en pareja. El chico cerró los ojos mientras caminaba hacia ellos, desenvolviéndose con curiosidad en la escena mejor de lo que Percy jamás podría hacerlo con los ojos abiertos, pero tendría que pedirles a ambos que pospongan este asunto por unos años. ¿Qué? Siseó Rachel. No es así. Ese sí, asintió Percy, moviendo la cabeza frenéticamente. Tarareó el chico más pequeño. Está bien, soy bastante abierto de mente. Rachel y Percy gimieron al unísono. Julio transcurrió entre sol y lluvia. Sus días se repetían con un ritmo reconfortante, como gruesos edredones de plumas. Cada cielo azul, cada atardecer anaranjado y cada noche estrellada marcaban su suave descenso hacia esta dichosa rutina. A finales de mes, su manifiesto de verano, un cuadernillo garabateado con dibujos y mapas que sobresalían de sus marcos, estaba casi terminado. Todas las casillas estaban marcadas, salvo unas pocas. Las páginas empezaban a arrugarse y a curvarse. Y tuvieron que grapar algunos apéndices que se habían desprendido, a pesar del pegamento seco que resistían a pesar de sus frecuentes ojeos y sus paseos bajo la lluvia. Tras compartir sus experiencias fantásticas, Rachel sugirió que fueran a observar monstruos. Observar monstruos era una empresa peligrosa. Percy coincidió con su amiga en que era demasiado pronto para involucrar a Emmy. Era demasiado joven y no tenía la capacidad de ver lo sobrenatural como ellos. Lo habían confirmado. Fuos. Sentada en lo alto del respaldo del sofá, Rachel imitó el sonido de las alas mientras aleteaba con movimientos lentos y elaborados. Así. ¿Ves? La señora pájaro hizo fuos. Percy asintió ante la brillante imitación de su amiga. Y el hombre del caballo era así. Percy trotó por la habitación dando pasos largos y elegantes. Clip clop. Clip clop. ¿Lo entiendes? El niño más pequeño los observó con una sola ceja arqueada, sin inmutarse. ¿Pudín de mango o gelatina de frutas? Ah. Estúpida Emmy. Gruñó Rachel, pero finalmente cedió. Quiero pudín de mango. Mermelada de frutas, por favor, gruñó Percy. Aunque a ella le molestaba su actitud, Percy decidió perdonarlo por lo rica que estaba la comida. Era evidente que Emmy no tenía talento para lo fantástico. En ese sentido, él no era tan genial como ellos. Quizás algún día lograrían convencerlo, pero por ahora, seguirían con sus aventuras por su cuenta. Al parecer, los monstruos eran mucho más escasos ahora. Había pasado una semana de agosto y 2 semanas desde que comenzaron la búsqueda cuando finalmente avistaron una criatura mítica. Era uno de esos hombres caballo que ambos habían visto antes. Registraron el lugar y regresaron al campamento los días siguientes para continuar con su investigación. Al tomar prestados algunos libros de la biblioteca, descubrieron que al hombre caballo se le llamaba Centauro. PSST, ¿está seguro de que esto va a funcionar?, susurró Percy. Ya veremos.
Al fin y al cabo, es en parte caballo, respondió Rachel, agachándose debajo de Percy con una caña de pescar. Los peatones que pasaban por allí echaron un vistazo a los dos niños acurrucados en la esquina de un callejón, con sus flequillos asomando por detrás de las paredes de ladrillo rojo. No creo que parezca feliz, señaló Percy. Solo espera, dijo Rachel con seguridad. Es mitad caballo. Al mirar hacia el final de la calle, la marimacho divisó un centauro. La criatura movió la cola con aparente irritación y chasqueó la lengua con tanta fuerza que el dúo lo oyó desde su escondite. Por el rabillo del ojo, Percy vio a Rachel recoger lentamente el sedal. La zanahoria frente al centauro avanzó apenas 1 centímetro, con su carita sonriente, dibujada con rotulador, mirando con malicia a la criatura. Se oyó un pisotón contra el pavimento seguido de un tono furioso. ¿Quién está haciendo esto? Muéstrate. Percy y Rachel se escondieron detrás del muro. ¿Ves? Siseó Percy, señalando con el pulgar los ladrillos que los ocultaban de su objetivo. Te dije que estaba enfadado. Rachel frunció el ceño mientras se sujetaba la barbilla. Un instante después, su amiga abrió mucho los ojos. Ah, ya entiendo. ¿Entiendes qué? ¿Qué es más humano que caballo? ¿Qué? No, dijo Rachel horrorizada, claramente no le gustó su zanahoria en el suelo. Está muy sucia. MMM. Deberíamos meterla primero en una caja. Y luego se la tiramos. Rachel, gimió Percy, no creo que ese sea el problema. Su amiga negó con la cabeza. Toma esto, Rachel le puso la vara en las manos. Se te da mucho mejor que a mí. Ahora que nos ha visto, solo tú puedes recuperar la zanahoria sin que se entere. La marimacho suspiró. Percy echó un vistazo rápido por la esquina y se encogió de nuevo entre sus escondites. Si las miradas mataran, el centauro habría vaporizado la zanahoria en el acto. No puedo, susurró Percy con urgencia. Por muy bueno que sea, no puedo conseguir la zanahoria mientras él, ya sabes, mientras la mira fijamente todo el tiempo. Rachel se puso de pie y la agarró por los hombros, mirándola fijamente con una seguridad que Percy sabía que era infundada. Confío en ti. Puedes con esto. Has conseguido pescar muchísimos peces. Muchos más que yo. Eso sí que fue un juego. Sega Best Fishing es más que un juego, asintió Rachel solemnemente. Es una sala de juegos recreativos. Eso sigue siendo un juego, gritó Percy. Percy, ¿confías en mí? Percy no estaba muy seguro. La última vez que lo había hecho, Emmie les había quitado la merienda. Tal vez. ¿Acaso no tengo mejores notas? Rachel la miró fijamente con una intensidad penetrante. ¿En serio? Percy balbuceó. ¿Pero cómo es posible? ¿Es que no saco sobresalientes en todas las clases? Rachel apretó el agarre sobre sus hombros. Sí, pero ¿cómo es esto? Eso significa que soy bastante inteligente, ¿no? Lo que significa que tengo más razón, ¿no? Rachel sonrió con suficiencia mientras inflaba el pecho. Percy observó la pose segura de su amiga, su cabello pelirrojo ondeando al viento, los ojos cerrados y su nariz respingona apuntando al cielo. La chica, de aspecto masculino, quedó sin palabras ante la seguridad en sí misma de la pelirroja, que rozaba el delirio. Rachel entreabrió un párpado, ¿y bien? ¿Qué te parece? De acuerdo, Percy encogió los hombros, sintiendo remordimiento en el estómago incluso antes de aceptar, lo intentaré. Rachel sonrió radiante y le dio una palmada en la espalda. Bien hecho. Percy respiró hondo y se asomó al callejón. Apretó la manivela con un puño y sujetó el carrete con el otro. Luego, tiró. Con un repentino estruendo de cascos, la zanahoria salió disparada por los aires describiendo un amplio arco. Tú puedes, susurró Rachel a sus espaldas. Apretando los dientes, Percy balanceó la caña con todas sus fuerzas, moviéndola alrededor y por encima de su cabeza como si arrastrara una enorme bandera bajo el agua. Con una familiaridad infundada que no tuvo tiempo de analizar, Percy giró la perilla de la rueda, su antebrazo moviéndose como pistones mientras los hilos surcaban el aire a toda velocidad.
Todo iba bien hasta que la zanahoria, con su amplia trayectoria, se adentró en las concurridas calles. Percy y Rachel observaron con asombro cómo el mundo parecía ralentizarse. La zanahoria describió una elegante parábola en el aire al acercarse al brillante parabrisas de un coche que venía de frente. Se oyó un fuerte golpe, seguido del chirrido de los neumáticos y un estruendo de bocinas. Percy y Rachel se escabulleron por el callejón, ocultándose entre las sombras mientras se agachaban. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, gimió Percy. Chocó contra un coche. Cookie. Rachel tragó saliva. ¿Crees que ellos murieron? ¿Qué? Imposible. Percy corrió de vuelta hacia la calle. Un lado de la carretera estaba congelado y un par de vehículos se detuvieron detrás de otro que había dejado marcas de neumáticos en la entrada. Por suerte, mientras Percy miraba frenéticamente a su alrededor, nadie parecía estar herido. No vio ningún daño, salvo un conductor furioso que había dado un portazo, maldiciendo mientras buscaba al culpable que le había arrojado una verdura. Con la respiración entrecortada, Percy le informó a su amiga mientras volvía a examinar la escena apresuradamente: creo que están bien. No creo que ningún coche haya chocado. Percy también oyó a Rachel exhalar. Vale. Eso está bien. Gracias a Dios. ¿Ves? Te dije que era una mala idea, dijo Percy haciendo un puchero mientras se daba la vuelta. ¿Mala idea? Solo necesitamos practicar más. No. Deberíamos haber dejado la zanahoria ahí en lugar de balancearla y provocar un accidente. Percy se quedó paralizada al ver la figura detrás de su amiga. Rachel ladeó la cabeza ante su repentina pausa, pero no se percató de la gravedad de la situación. Vale. Quizás Sega Best Fishing no fue suficiente. Pero podemos practicar la pesca de verdad y entonces podremos atrapar a ese centauro sin problema. Seremos geniales. ¿Te parece un buen plan? Eso suena a motivo suficiente para retirarles a ambos el privilegio de comer postre, respondió el chico más joven desde la sombra de su entusiasmada amiga, con un paquete metido bajo el brazo mientras hacía notar su presencia a su ahora rígida hermana. Un grito infantil escapó del callejón, atrayendo la atención de algunos transeúntes antes de que estos siguieran su camino rápidamente. ¿Qué dónde? Como Rachel balbuceó al caer de espaldas, mirando boquiabierta a su hermano menor, que la superaba en estatura. Rápido, exclamó Emmie dando una palmada. Ya basta de aventuras por hoy, es hora de ir a casa. ¿De dónde has salido? Pensé que estabas en casa. Preguntó Rachel. Recogiendo un pedido, dijo el chico, moviendo el paquete bajo su brazo. Vale. Eso explica por qué estás aquí, pero aún es temprano. Replicó su amiga desde el suelo, sacando su móvil plegable y apuntando la pantalla hacia el chico. ¿Ves? Ni siquiera son las 3. Todavía no es hora de irse a casa. Cierto, tarareó el chico de una manera que hizo que Percy tragara saliva. Ajá, exclamó Rachel. Sin embargo, teníamos un acuerdo. ¿Qué dije sobre el comportamiento adecuado? Eso, deberíamos mantenerlo en todo momento. Murmuró Rachel. ¿Y? Eso, deberíamos comportarnos correctamente, dijo Rachel mientras jugaba con el dobladillo de su camisa. Sobre todo cuando estamos afuera. Bien, el chico levantó la vista, fijando la mirada en Percy. ¿Y qué estaban haciendo ustedes dos? Percy apartó la mirada mientras intentaba silbar. El silbido resultó triste y fulminante, lo que la obligó a abandonar la actuación para evitar más vergüenza. ¿Investigación?, preguntó con esperanza. Ese sí. Estábamos investigando, Emmie, asintió Rachel con entusiasmo. Ya veo. ¿Y logras ese objetivo lanzando zanahorias a los coches? Preguntó el chico, observándolos con una lentitud y meticulosidad que hicieron que Percy se removiera nervioso. Por favor, explícame cómo eso constituye tu investigación. Bueno, verás, estábamos intentando ver si podíamos atrapar algo, con una verdura, ofreció Percy débilmente. Claro, sí. Sí. Hábitat.
Rachel asintió con la cabeza como si hubiera descubierto algo asombroso, algo que Percy aún no comprendía y al que solo podía asentir con la cabeza en señal de apoyo. Estábamos estudiando el hábitat. Con los ojos muy abiertos por el asombro, Percy no pudo evitar aplaudir en silencio la genialidad de su amiga. A pesar de las travesuras de Rachel, Percy se alegraba de que la pelirroja tuviera la inteligencia suficiente para sacarlas del apuro. La marimacho miró a Emmie con expectación, esperando que aceptara la lógica irrefutable de su excusa perfecta. Sintió un vuelco en el estómago cuando el chico finalmente inclinó la cabeza, se lo creyó. Ya veo, dijo, pasando junto a Rachel y ayudándola a levantarse. ¿Y qué es exactamente lo que habéis descubierto? Percy entrecerró los ojos mientras se esforzaba por recordar, decidida a ayudar a su amiga. Al fin y al cabo, luchaban contra un enemigo común. ¿A los Enta, a la gente P no les gustan las zanahorias? No les gustan las zanahorias sucias que han estado en el suelo, añadió Rachel con tono servicial. Los dos observaron cómo el chico más joven pasaba junto a ellos, deteniéndose bruscamente al final del callejón, donde la luz de la tarde se filtraba desde la calle. Se dio la vuelta y, de repente, Percy sintió cierta incertidumbre sobre sus posibilidades de ganar esta batalla. Y yo que estaba convencida de que no estabas pescando personas, los ojos color ámbar de Emmie se clavaron en los de ellos, sino coches. Percy se removió incómoda bajo su mirada serena. Su único consuelo en esta situación era saber que su amiga era tan aprensiva como ella. Al menos estaban juntas en esto. Empezaremos con 5, dijo el niño cuando no obtuvieron respuesta. ¿Qué? Exclamó Rachel desde su lado. No puedes hacer eso. No es justo. Percy también buscaba las palabras. Ese sí. 5 son 5 de más. 6. Rachel gruñó, te arrepentirás de esto, Emmie. Sí. Nosotros, ya no jugaremos más contigo, añadió Percy, cruzando los brazos, intentando imitar el aire autoritario de los adultos. 7. Vale. Rachel agitó las manos frenéticamente, lanzándole una mirada a Percy, quien rápidamente bajó la guardia. Retiramos lo dicho. Jugaremos contigo. 8. El niño ni siquiera se molestó en esperar a que su hermana terminara. Percy gimió. De alguna manera, lo habían empeorado, y ella no tenía ni idea de por qué. ¿Qué? ¿Por qué? Gritó Rachel, expresando los pensamientos de Percy. Podrás jugar con nosotros. ¿Sabes qué? Incluso te llevaremos a ver monstruos. 10. Percy sintió que su mente se entumecía al oír esa cifra. Alto. ¿Por qué? Jadeó Rachel. No puede saltarte el 9 y pasar directamente al 10. Te haremos caso, así que... Ignorando las súplicas de su amiga, Percy bajó la mirada y contó un dedo a la vez. 3 postres al día. 10 postres menos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Y 10. A pesar del calor del verano, el pavor la atenazó como el gélido toque de un fantasma. El peso de la situación la abrumó como una represa derruida. Percy se estremeció, sintiendo escalofríos mientras observaba los contornos borrosos del chico, de pie en las sombras del callejón que dividía las calles resplandecientes a sus espaldas. Sus ojos se alternaban entre ella y una Rachel que discutía desesperadamente. Percy vio cómo movía los labios y cómo sus sueños se desvanecían ante ella. Su voz era lo único que oía en la cacofonía de la ciudad. 12. Todo había terminado. Percy murió en el acto, su alma abandonando su cuerpo. Sus bocadillos desaparecieron. Todos. 12 porciones completas. 3 para cada día. Postres para 4 días. Se esfumaron en cuestión de segundos. Arrebatados de sus manos por el mismísimo Satanás. La marimacho se estremeció ante la desolación de la fría y cruda realidad.
En algún lugar lejano, los sollozos incontenibles de Rachel fueron ahogados por el zumbido blanco y estático del mundo. Gimió Rachel en sueños. Por favor, sálvate. Emilia entró en su habitación justo cuando la niña tenía una de sus pesadillas. Era un síntoma recurrente desde que la conoció. Ya fuera cuando tenía su cuna junto a su cama o cuando lo acunaba cuando era lo suficientemente mayor como para caminar, Rachel siempre tenía la costumbre de murmurar sus sueños. No vayas, te mentirán, te traicionarán. La niña dormida sacudió la cabeza de un lado a otro. Al acercarse a su cama, Emilia le levantó el tobillo que colgaba y volvió a colocar la pierna sobre el colchón. Incluso ahora, ella le susurraba historias que él conocía muy bien, narrando los recuerdos de una memoria sepultada por la eternidad de la vida. Por favor, no volverás. Ignorando sus movimientos, Emilia la arropó con la manta desordenada y le apartó los mechones de pelo que le habían caído en la boca. Le acarició la mejilla regordeta con la mano, y eso bastó para calmarla. Siempre se tranquilizaba con su tacto. Los días estresantes se convertían en más terrores por la noche. Y esa era la única razón por la que aún le permitía abrazarlo en ciertas ocasiones. No te vayas, Rachel frotó su rostro contra la palma de su mano, moviendo los labios como si buscara algo. No te vayas. Maestro Mochi. Padawan Pudding. Emilia casi soltó una risita al ver cómo habían cambiado los sueños de la niña. Parecía que confiscarle sus dulces la había afectado profundamente. Esperaba que fuera suficiente para que no se comportara de forma imprudente en el futuro. Después de todo, era mejor sofocar su tendencia a buscar el peligro antes de que se convirtiera en un verdadero problema. Emie, por favor. No te lleves al maestro Mochi y al pudín Padawan. Murmuró Rachel, mientras sus palabras perdían cada vez más sentido. Se quedó con la niña hasta que sus leves ronquidos se convirtieron en una melodía rápida. Salió al pasillo y regresó a su habitación. Estaba justo al lado de la de Rachel, tal como la niña había insistido cuando los adultos decidieron que Emilia ya tenía edad suficiente, para su gran alivio. Su puerta se cerró con un clic, con el cerrojo puesto, y el tenue murmullo de la fuente y la música de las escaleras se desvanecieron. Los colores apagados del pasillo desaparecieron, y a través de la pared de cristal, el brillo de la ciudad se fundió con las frías sombras que cubrían las paredes hasta el techo. Emilia se acercó a su escritorio y tomó el paquete que había recogido ese mismo día. Un destello de motas doradas apareció en sus manos, y allí estaba un sencillo cúter. Abrió el paquete y guardó la herramienta. Metió la mano dentro y sacó una tarjeta doblada. El contenido de la nota lo recibió en letras doradas y llamativas. Entrega especial para el niño especial, no humano, no Dios, súper misterioso y sarcástico. Recibimos tu pedido. Encantado como se especificó. Pan comido. PD, cierta diosa del amor lleva semanas molestándote. PD, una diosa del hogar también te ha estado buscando durante años. PPPS, ¿no te alegras de que Zeus no haya asignado a Artemisa a Nueva York? PPPS, ¿puedes decirles a esas 3 brujas que me dejen en paz? PPPPS, por cierto, ¿para qué necesitabas el medallón? PPPPS, y no tires mi permiso. Arruga. El papel arrugado fue a parar a la basura sin la menor vacilación. Al volcar el paquete, un medallón ovalado cayó en su palma, y sus finas cadenas rozaron su piel. La concha del objeto era de un azul metálico intenso, con capas de olas ondulantes grabadas en el borde del forro estampado. Emilia se quedó inmóvil. Por un instante, una extraña familiaridad le recorrió la mente. Y luego desapareció, desvaneciéndose como un destello, dejando solo invisibles ondas en una realidad pasada. El horizonte de Manhattan resplandecía tras la pared de cristal. Barcos surcaban el East River, atravesando un lienzo pintado de negro y brillante por el reflejo de las agujas iluminadas. Durante minutos, Emilia permaneció inmóvil como una sombra, sin mover un músculo. Sin embargo, no encontró rastro de aquella fugaz sensación. Fue como una falsa alarma, un fallo de sus sentidos, de su cerebro. Pero eso no podía ser. Así que volvió a buscar esa sensación, pero regresó con las manos vacías. Lo intentó de nuevo. Y otra vez.
Cada vez sus esfuerzos resultaron infructuosos. Cuando finalmente se dio por vencido, la sinuosa estela de luces traseras que cruzaba el East River ya se había reducido a simples manchas rojas que recorrían los carriles vacíos de la FDR Drive. No encontró nada. Tras examinar el objeto por enésima vez, llegó a la misma conclusión: no era dañino. Con un suspiro de fastidio, Emilia abrió de golpe el medallón y un tenue resplandor etéreo emanó de su interior. Brillaba lo suficiente como para iluminar los contornos de su rostro y avivar el brillo de sus pupilas. Acarició con el pulgar la hendidura personalizada del Bronze Celestial, un grabado irregular que recordaba a una mezcla entre un rayo y una daga. La forma estaba casi lista. Ahora solo le faltaba colocar la pieza final y darle los últimos retoques. Emilia la dejó sobre el escritorio, extendió las manos y ahuecó el aire frente a él. El ambiente se calmó. Respiró. Se amartilló un arma. El alfiler golpeó. Y partículas doradas brotaron, irrumpiendo en la realidad. Una ráfaga de viento azotaba la habitación, dispersada por la brillante figura que se materializaba frente a su pecho. Cuando el torbellino amainó, la luz se desvaneció y la niebla omnipresente se disipó, solo una daga ceremonial flotaba sobre sus palmas. Providencia mágica. En la lúgubre habitación, el brillo púrpura del fantasma era la única forma que danzaba en sus ojos gris acero. Amo natural de este mundo. Extendió sus manos bronceadas hacia adelante, mientras su cabello blanco ondeaba al viento. Devuélvalo todo a su origen. Él acunó el aire bajo la hoja, y la niebla que siempre lo rodeaba desapareció. Infractor de las reglas. El arma se desintegró sobre sí misma. Semanas de experimentos culminaron en este instante, al reducirse a una fracción de su tamaño original, descendiendo al hueco del colgante como la última pieza del rompecabezas. Emilia rozó con el dedo el bronce celestial, sobre el fantasma ahora incrustado en el medallón. Retiró el dedo, y su piel cobriza se desvaneció en un tono pálido. La daga iridiscente había desaparecido del pequeño objeto abierto. En su lugar, se encontraba la superficie inferior, como un espejo, de las dos mitades del medallón, compartimentos vacíos para fotos, listos para guardar recuerdos inmortalizados para su futuro dueño. No había hendiduras. No había protuberancias. Era como si la daga nunca hubiera estado allí, encajada a la perfección. Era como si la niebla nunca se hubiera disipado y las reglas de este mundo nunca se hubieran roto. Miró fijamente el colgante. Y aquel chico tonto de pelo rojo y ojos color ámbar le devolvió la mirada. Hola a todos. Gracias por leer. He cambiado el resumen de la historia por una descripción más acertada. No es que la anterior no lo fuera, pero al menos esta versión centra un poco más la historia. Puede que la ajuste en el futuro si es necesario. Ya sé, no se me da bien escribir resúmenes. En fin, que tengas un buen día. Saludos. Tangerine, 26 de mayo de 2024.